Buenas, nosotros somos David y Luis Fernando. Nosotros les vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. Bueno, vamos a empezar con la parte de anatomía. ¿Qué es el sistema cardiovascular? El sistema cardiovascular es un sistema de transporte interno que va a conducir la sangre por el cuerpo. También va a transportar nutrientes, productos de desecho, hormonas, anticuerpos, sales. Va a estar constituido por el corazón y los vasos sanguíneos. De los vasos sanguíneos vamos a tener las venas, las arterias y los capilares. Según cierta literatura, también se incluyen los vasos linfáticos. El sistema cardiovascular va a estar conformado por dos circulaciones, lo cual se conoce como doble circuito, que es la circulación sistemática y la circulación pulmonar. La sistemática es la que va del corazón a todos los tejidos del cuerpo y la circulación pulmonar es la que va del corazón a los pulmones. Entonces, primero vamos a empezar con el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón va a ser un músculo de forma cónica, es un órgano muscular que, que va a ser el órgano que va a impulsar al sistema cardiovascular, va a servir como bomba del mismo sistema. Está dividido en 4 cámaras, que las vamos a ver igual más adelante. Y también como agregado, tenemos cómo es que se supone que se debe inspeccionar un corazón a corte de su necropsia. Un corazón debe tener 4 cortes. El primer corte tiene que ir por el tronco pulmonar hacia el ventrículo derecho. El segundo corte va a ser de atrio derecho o aurícula derecha al ventrículo derecho. El siguiente corte es de la aorta al ventrículo izquierdo. Y el último corte es de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Las divisiones del corazón o secciones. Va a estar conformado por 4 vasos sanguíneos principales que van a ser la aorta, la vena cava superior, la vena cava inferior y las arterias pulmonares. 4 cámaras que son la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y las 4 válvulas que vamos a tener: la válvula tricúspide, la válvula bicúspide. La válvula pulmonar y la válvula aórtica. Igual más adelante las retomamos en la explicación de las partes de anatomía del corazón. El corazón va a ser constituir por varias capas. La primera capa es el pericardio, la siguiente va a ser el epicardio, el miocardio y el endocardio. El pericardio va a estar conformado por una serosa formada por mesotelio simple plano, la cual recubre el corazón y es una hoja visceral y hoja parietal. Contiene una pequeña cantidad de líquido seroso que vamos a encontrar entre lo que sería el pericardio, que como podemos ver acá, que sería esta membrana, y el músculo del corazón. Como siguiente capa tenemos al epicardio, que es epitelio simple plano sobre una lámina basal. Es el parte de recubrimiento interno del corazón. Es una capa de tejido conectivo laxo. Aquí vamos a tener una característica que el endocardio, que va a estar conectado a las válvulas, va a ser avascular. Y en las aurículas es más grueso que en los ventrículos. Como les mencioné, el endocardio es el que recubre las cámaras del corazón y se extiende sobre las estructuras como las válvulas y las cuerdas tendinosas y los músculos capilares. Eso también lo vamos a ver cuando expliquemos lo de las válvulas. Bueno, el miocardio va a ser la capa muscular del corazón, va a estar conformada por los miocitos, lo cual es una unión por tejido conectivo. Como podemos ver aquí, estos son los miocitos. Este es el núcleo de la célula. Va a tener, dependiendo de su grosor, va a tener relación con la presión que va a otorgar el bombeo de sangre. Aquí lo que vamos a ver, lo vamos a ver más adelante con respecto a las afectaciones congénitas del corazón, que son cuando se engrosa o cuando reduce su tamaño. Y las células nodales, o también conocidas como células de Purkinje, son las que van a estar relacionadas con la actividad eléctrica que produce el corazón. Entonces, la siguiente capa que tenemos es el endocardio, que va a ser epitelio simple plano. Va a ser un recubrimiento interno del corazón. Está constituido por una capa de tejido conectivo laxo.
El endocardio es avascular y en las aurículas es más grueso que en los ventrículos. Y por última parte en esta sección, el líquido pericárdico va a ser el lubricante del movimiento del corazón. Como ya se mencionó, es un líquido que va a estar entre lo que es la membrana, que sería el pericardio, y el músculo del corazón. Está constituido por una alta concentración de lactato, deshidrogenasa, proteínas y linfocitos. Ahora tenemos como parte de la estructura de anatomía del corazón lo que son las válvulas cardíacas. Como les había mencionado, son 4 válvulas: la válvula tricúspide, la válvula mitral, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. La función principal de las válvulas es el permitir o restringir el paso de sangre y evitar su retorno. Ahora bien, las válvulas tienen diferentes partes. A identificar, ahí en la imagen tenemos un corazón abierto, en donde están las cuerdas tendinosas, que son las que jalan a la válvula tricúspide para que se abra o se cierre. Y el punto donde está conectada las cuerdas tendinosas pues, se van a llamar músculos papilares, que son los encargados de hacer la contracción de la válvula para que exista el cierre. Entonces, vamos a tener que la válvula va a tener un anillo fibroso, la válvula propiamente dicha, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Para diferenciarlas, del lado derecho del corazón vamos a tener a la válvula tricúspide y del lado izquierdo del corazón a la válvula bicúspide. Eso es correspondiente a la irrigación sanguínea. La imagen representa cuáles son las irrigaciones sanguíneas que está dentro del corazón. Aquí lo rescatable, lo más importante es reconocer la arteria coronaria, que es la que atraviesa de polo a polo el corazón. Como podemos ver, dicha arteria pues va a tener sus ramificaciones. Las ramificaciones se van a llamar conforme a la estructura anatómica que llegan a irrigar. ¿Por qué es importante esta parte de la anatomía del corazón? Es porque más adelante también vemos patologías que afectan o incluyen, aparte de la formación del miocito del corazón, la formación y la irrigación arterial del mismo corazón. Bueno, los conductos y vasos sanguíneos van a estar conformados tanto por arterias como venas, las cuales están formadas por 3 capas túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventiva. En las venas y las arterias vamos a encontrar siempre estas 3. Tienen una similitud total en este sentido. Donde hay una diferencia es en los capilares. Ok, entonces como ya mencionado David, vamos a tener a los vasos sanguíneos que se van a dividir en arterias, arteriolas, capilares, venulas y venas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en sí es el grosor, el tamaño. Las arterias y las venas son más grandes, las arteriolas y las vénulas son como medianas y los capilares son la porción más chica. ¿Cómo se estructura una vena o una arteria? Pues vamos a tener que va a tener presente luz, que es la parte hueca, va a tener la túnica media, que es el músculo liso, va a tener la túnica interna o íntima, que va a ser constituida por endotelio, subendotelio, una lámina elástica interna, y finalmente la túnica externa o adventicia. Entonces tenemos que la túnica íntima es la más interna y más próxima a la sangre, que está formada por epitelio simple plano. La túnica media está formada principalmente por músculo liso, y la túnica de adventicia es la capa externa y está formada por tejido conectivo. Vamos a encontrar 3 tipos de arterias, que son la elástica, la muscular y las arteriolas. Las arterias elásticas son las de mayor calibre, que son la aorta y sus ramas. Las principales funciones de estas arterias es la conducción de la sangre del corazón a las arterias de medio calibre. Las arterias musculares de calibre intermedio, que regulan el flujo sanguíneo en las distintas partes del cuerpo.
Y las arteriolas son arterias de pequeño calibre cuya función es regular el flujo a los capilares. La diferencia que podemos ver aquí notoriamente va a ser lo que es la capa media, y en las tres vamos a encontrar las mismas tres capas, que es la adventicia, la túnica media y la túnica íntima. Entonces, como lo hemos visto manejando, las arterias y las venas van a estar constituidas por las tres capas, la íntima, la media y la adventicia. Aquí podemos ver en la imagen la comparación de una arteria y una vena. Es sumamente fácil distinguir cómo es que la túnica media, que es la parte del músculo liso, es mucho más gruesa en la arteria que en la vena. Esto porque es por la presión del líquido, que es la sangre, que pasa a través de las arterias, que va a ser sangre con presión, porque es bombeada con el corazón, que la presión que llevan dentro de la luz, las venas. Por eso se ve la diferencia en el grosor en esa parte. Como diferencias vamos a encontrar diferentes definiciones, diferentes funciones. Tanto como válvulas internas, estructuras, características de la sangre. Por último, vamos a tener la parte de los capilares, que son los vasos sanguíneos de menor diámetro, con una capa de tejido que sirve para intercambiar las sustancias entre la sangre y las células. Vamos a tener entonces tres tipos de capilares: los continuos, los fenestrados y los sinusoides. El capilar continuo o de tipo muscular van a carecer de poros en su pared y se encuentran en el tejido muscular, nervioso y conectivo. Mientras que los capilares fenestrados o viscerales poseen poros o fenestraciones en su pared de 60 nanómetros de diámetro, que están cubiertos con un diafragma de poro. Estos se encuentran en el páncreas, en el intestino y en las glándulas endocrinas. Finalmente tenemos los capilares sinusoidales, que poseen grandes fenestraciones y que carecen de diafragma, y su pared endoterial puede llegar a ser discontinua. Estos capilares se encuentran en médula ósea, hígado, vasos y órganos linfoides. En el corazón del perro podemos ver aquí su estructura macroscópica, en el cual esta imagen que podemos ver aquí es el corazón visto desde el lado izquierdo, en el que tenemos el 1 es el ventrículo izquierdo, el 2 es el surco intraventricular paraconal, en el 3 tenemos el ventrículo derecho, el cono arterioso en el 4, tronco pulmonar, ligamento arterioso, que sería aquí en el 6, el arco aórtico, aquí en el 7, tronco brachiocefálico, la arteria subclavia izquierda, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el surco coronario y las venas pulmonares. Bueno, el corazón del perro, ¿cómo podemos calcular su tamaño? Va a ser a través de los espacios intercostales 2.5 y 3.5. En él vamos a encontrar una frecuencia cardíaca de 60 a 160 pulsaciones por minuto. Y va a tener un volumen sanguíneo de 68 mililitros por kilogramo. Aquí en la figura podemos ver la arteria coronaria izquierda e interior de los ventrículos. Esto es una vista lateral izquierda, se han abierto ambos ventrículos. En el derecho pueden verse los orificios auriculoventriculares y pulmonar con sus correspondientes válvulas. En el izquierdo pueden verse la válvula auriculoventricular, pero el orificio aórtico y la válvula se hallan ocultos por el tabique interventricular. Bueno, ahora tenemos la parte del gato. En realidad, la estructura anatómica de los mamíferos no varía mucho en la estructura y la composición del corazón y de irrigación sanguínea. Entonces encontramos que la mayor diferencia pues es en el tamaño, en la frecuencia cardíaca y en la talla. Entonces tenemos que la frecuencia cardíaca en el gato va de 140 a 220. De peso va a depender de raza, edad y tamaño del gato.
Y para medirla, el tamaño del corazón normal o promedio va a ser de 2 a 4 espacios intercostales o de 3 a 4 espacios intercostales. Es el tamaño normal de un gato para su medición. Y el gato va a presentar un volumen sanguíneo en promedio de 66 mililitros por kilogramo. En los rumiantes vamos a encontrar escalas más grandes. Vamos a encontrar una talla de 12 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor, con una frecuencia cardíaca de 80 a 120 pulsaciones por minuto, con un volumen sanguíneo de 60 mililitros por kilogramos. Y la gran diferencia en el sistema cardiovascular, el sistema circulatorio de los rumiantes, en el caso de las hembras, va a ser que va a haber una arteria mamaria que va a ir a las ubres. Esta arteria es más pronunciada en vacas que son lecheras o animales rumiantes que se dedican a la producción de leche, porque, bueno, está presente en todos los mamíferos, pero es más pronunciada o más gruesa en estos. Ahora bien, vamos a tener al caballo. Al caballo, para su talla, vamos a tener que es entre 4 y 5 espacios intercostales. Va a tener un peso promedio de 3.6 kilogramos el corazón. La frecuencia cardíaca en adultos va de 28 a 40 y en potros va de 80 a 120, mientras que su volumen sanguíneo es de 75 mililitros por kilogramo. En el caso del cerdo, la talla la podemos medir de 2 a 4 espacios intercostales, con una frecuencia cardíaca de 55-86 pulsaciones por minuto y un volumen sanguíneo de 65 mililitros por kilogramo. Aquí podemos ver el corazón de manera completa, en el cual se ubica el apicio, el ventrículo izquierdo, el tabique interverticular, la aurícula izquierda, la arteria aorta, la vena cava, la aurícula derecha, el ventrículo derecho. De este lado podemos ver un corte, la arteria aorta y el ventrículo izquierdo. Como podemos ver, esta es la parte interna del ventrículo izquierdo y la parte externa. Por último, vamos a tener a la gallina. Aquí encontré que la talla va a ser marcada cerca de 3.2 centímetros cúbicos. Va a tener una frecuencia cardíaca de 240 a 260, mientras que va a tener un volumen sanguíneo de 60 mililitros por kilogramo. Finalmente, la principal diferencia en el corazón de las aves, de la gallina, va a ser la forma del corazón, donde vamos a tener un ápice más pronunciado, un ápice en forma más puntiaguda que en los mamíferos, que es más redondeado. En la fisiología, como su función primordial es mantener un suministro adecuado y constante de nutrientes y facilitar la eliminación de los productos de desecho de todos los organismos y tejidos del cuerpo. En este diagrama podemos ver cómo a través de lo que serían las arterias va la sangre a los tejidos del cuerpo, los cuales constituyen los organismos, en el cual ocurre el intercambio de gases y posteriormente regresan a través de las venas otra vez al corazón y de ahí es enviado a los pulmones para su reoxigenación. Entonces, tenemos que entre las funciones del sistema vascular, vamos a destacar que va a tener que proporcionar oxígeno y nutrientes a los tejidos, aclarar los metabolitos que generan esa actividad metabólica, ser función de transporte de células sanguíneas y de sistemas defensivos celulares humorales, transportar hormonas de un lugar a otro del organismo, el transporte de agua y electrolitos para regular el equilibrio hidroeléctrico, también transporta ácidos y bases para mantener un equilibrio de pH y también sirve para mantener la temperatura corporal constante. En este diagrama podemos ver lo que sería el intercambio de gases y el transporte de el oxígeno y nutrientes a lo que serían los tejidos celulares. En lo que es los alvéolos pulmonares va a haber un intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, el cual va a ingresar a la sangre
va a pasar a través del corazón y posteriormente va a ser bombeada a todos los tejidos del cuerpo, en el cual va a ocurrir otro intercambio gaseoso, en el cual van a suministrar oxígeno a los tejidos y recoger el dióxido de carbono que generan ya una vez ocurrido todos los procesos metabólicos. Regresan a través de las venas, otra vez pasan al corazón y son bombeadas de nuevo a los pulmones para hacer otra vez el intercambio gaseoso con los alvéolos. Aquí pues es para representar la parte del sistema inmune, que va a ser, como hemos visto ya, que es la respuesta del cuerpo a causa de activación de antígenos, de un antígeno, o sea, virus, bacteria o microorganismo, parásito. Entonces aquí, ¿cómo interviene el sistema cardiovascular? Pues es el que sirve de transporte para los glóbulos blancos, transporte para llegar a irrigar esta parte de defensa. Como otra función, va a ser el transporte de hormonas, el cual las glándulas endócrinas van a producir hormonas liberándolas en su líquido tisular y posteriormente pasarlas al torrente sanguíneo, en el cual van a ser distribuidas donde son requeridas. Se denomina equilibrio ácido-base al balance que mantiene el organismo entre ácidos y bases con el objetivo de mantener un pH constante. Las funciones metabólicas del organismo producen y consumen iones de hidrógeno. Aquí podemos ver un diagrama del cual el proceso en el cual va a intervenir el intercambio gaseoso, el ciclo de Krebs, el intercambio gaseoso con los tejidos, y podemos ver que van consumiendo iones de hidrógeno. Aquí tenemos la ejemplificación para la termorregulación. Bueno, pues, la termorregulación del organismo depende de varios factores, que son poder controlar la temperatura corporal. En este caso, la que nos interesa es en la que interviene el sistema vascular, que es cuando existe una vasodilatación en periférica, la que da una pérdida de calor por convección. Esta es la que nos sirve en el sistema cardiovascular para poder liberar el calor en caso de fiebre de un organismo. Como otra función vamos a tener el equilibrio hidroelectrolítico, en el cual va a estar integrado lo que sería el proceso de ósmosis, el cual es una difusión que tiene lugar entre dos líquidos o gases capaces de mezclarse a través de un tabique o una membrana semipermeable. Como podemos ver, aquí tenemos en esta representación un líquido con mayor concentración, tenemos una membrana semipermeable y un líquido con menor concentración, y lo que se busca es un equilibrio en el cual pasan las moléculas del líquido más concentrado al líquido más concentrado a través de la membrana, para que hasta el momento en el que los dos tengan la misma cantidad. Ahora bien, entre las funciones del sistema vascular, como mencionamos, la principal función es el transporte. Entonces, para esto va a tener dos métodos de transporte. El primero, que es el flujo sanguíneo, y el segundo, que es la difusión. El flujo sanguíneo va a ser cuando la sangre se mueve por el corazón y los vasos sanguíneos mediante el flujo de bombeo, mientras que la difusión es cuando las sustancias disueltas atraviesan las paredes de los vasos sanguíneos y de los capilares. El proceso de flujo sanguíneo, este proceso requiere un gasto de energía, en el cual va a estar integrado la presión hidrostática, en el cual todo este proceso lo podemos ver. Tenemos aquí lo que es el ventrículo izquierdo, en el cual ingresa la sangre y es bombeada a través de las arterias, tanto al cerebro como a las extremidades superiores. Va a ser enviado a través de todo el cuerpo para llegar a todos los tejidos, y una vez que está en los tejidos va a ser repartido a través de los capilares. En estos capilares se va a ocurrir los capilares arteriosos y los capilares venosos, en el cual va a ocurrir el intercambio gaseoso, en el cual la sangre que viene con oxígeno va a repartir este oxígeno en los tejidos, va a recoger el dióxido de carbono que ellos van dejando,
son recogidos por las venas y regresan al corazón, entrando a través de la vena cava inferior a la aurícula derecha, pasando al ventrículo derecho, en el cual son enviadas a través de las arterias pulmonares a los pulmones, en el cual va a haber otro intercambio gaseoso con los alvéolos, y van a regresar a través de las venas pulmonares al corazón, y se va a repetir este proceso. Ok, ahora tenemos lo que es la difusión. Como les había comentado, es un mecanismo de transporte que va a suceder en los capilares. Aquí la fuente de energía de la difusión va a ser la diferencia de concentración. Vamos a tener entonces que la velocidad del flujo sanguíneo va a tener una relación que esté proporcional con el tipo de vasos capilares, que es lo que vemos en la imagen, en la gráfica, en donde una arteria grande va a tener mayor velocidad. En el momento en que poco a poco va pasando de una arteria grande a una arteria pequeña, las arteriolas a los capilares, esa velocidad de flujo disminuye. Ya cuando termina el siguiente flujo llegando a las vénulas pequeñas y grandes venas, va a aumentar la velocidad de flujo sanguíneo. Bien, en la circulación, como ya hemos visto, se divide en dos, que es la sistémica y la pulmonar. Como podemos tomar el corazón como una bomba, en el cual va a enviar la sangre a través de las arterias, va a pasar a las arteriolas, a los capilares, a las vénulas, a las venas, va a regresar al corazón. Eso lo podemos tomar como un circuito en serie, en el cual van a ocurrir procesos uno detrás de otro. Pero al mismo tiempo van a ocurrir procesos en paralelo, que serían a través de los órganos. Como podemos ver, tenemos el estómago, el hígado, los riñones, el músculo esquelético. Ellos no van a seguir la secuencia principal, ellos van a tener una secuencia alterna, nada más que a diferentes velocidades de proceso. Igualmente podemos ver en el diagrama izquierdo una división de la circulación sistemática y la circulación pulmonar. La sistemática va a ser la que va a estar en un color más fuerte y la pulmonar en un color más claro. Siempre hay que tener en cuenta que en las arterias y las venas en la circulación pulmonar se van a invertir. Las arterias es por donde va a llegar la sangre desoxigenada a los pulmones para hacer el intercambio gaseoso, y las venas va a ser como por las cuales va a ir la sangre oxigenada al corazón para ser bombeada a través de las arterias a todos los tejidos. Bueno, ahora vamos a tener lo que es el ciclo cardíaco. Como lo había mencionado, el corazón es una bomba que va a contraerse y dilatarse para poder mandar sangre al cuerpo y poder recibir sangre. Entonces vamos a tener que va a haber una contracción isovolémica, una eyección, una relajación, un llenado de ventrículos y una contracción auricular. ¿A qué me refiero con esto? Va a haber dos fases en el ciclo cardíaco, una sístole y una dístole. La sístole es la contracción ventricular y la dístole es la relajación ventricular. En la sístole vamos a tener una contracción ventricular isovolémica, una eyección rápida, una eyección reducida. Mientras que en la dístole vamos a tener una relajación ventricular isovolumétrica, un llenado ventricular rápido, un llenado ventricular lento y una contracción auricular. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, entonces vamos a tener que el corazón se va a contraer y se va a dilatar para llenar sangre. Entonces, en la dístole vamos a tener un corazón que está relajado para poder llenarse de sangre. En este mismo momento, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, va a entrar, ya sea del lado izquierdo va a entrar ya la sangre de las venas, mientras que del lado derecho va a entrar ya la sangre oxigenada a las aurículas. En este paso de la dístole va a haber un llenado en las aurículas. En ese mismo momento va a empezar de la sangre que ya está dispuesta en esos dos compartimentos a llenarse los ventrículos. Después, en la contracción que provoca la sístole, vamos a tener que dos ventrículos van a arrojar la sangre que tiene en su interior, mientras que el derecho
va a arrojar el ventrículo derecho va a arrojar la sangre a los pulmones, el ventrículo izquierdo va a arrojar la sangre a la aorta. Otra parte de la fisiología del corazón va a ser la actividad eléctrica. ¿Por qué la actividad eléctrica? La actividad eléctrica es lo que va a controlar la parte que les acabo de mencionar sobre el ciclo cardíaco. En qué momento se contrae y en qué momento se dilata. Esta actividad eléctrica va a ser reducida por el sistema de conducción especializado del corazón, que es el responsable de la iniciación y la organización de las contracciones cardíacas. ¿Por qué está formado? Está formado por nervios. Vamos a tener el nódulo sinoauricular, el nódulo atrioventricular, el haz de His, las fibras de Purkinje y la rama izquierda y derecha del corazón. Como podemos ver, el nódulo lo tenemos en la parte de arriba, va a dar un impulso que se va a esparcir durante todo el corazón a través del nódulo atrioventricular, va a pasar por el haz de His, pasa por las ramas izquierda y derecha del hash y se distribuye por los ventrículos a través de las fibras de Purkinje. Entonces, ¿cuáles son los principales elementos del sistema eléctrico? Tenemos, como les había mencionado, el nódulo sinovial, que se localiza entre la vena cava anterior y la aurícula derecha, genera el impulso cardíaco y emite el haz de Backhand en la aurícula izquierda. Tenemos al nódulo atrioventricular, que se localiza al nivel del epicardio en el tabique interauricular, en la base de la aurícula derecha. Potencia el impulso y emite al haz de His. Tenemos el haz de His, que se localiza en la porción distal del nódulo atrioventricular, se bifurca en ramas laterales y conduce el impulso a los ventrículos. Y finalmente tenemos el sistema de fibras terminales de Purkinje, que se localizan a nivel del endocardio de ambos ventrículos y distribuye el impulso en las células miocárdicas ventriculares. Aquí tenemos los receptores que participan en el control autónomo cardiovascular. Entonces vamos a tener que va a haber diferentes tipos de receptores. Primero tenemos a los receptores alfa, que están ubicados en arteriolas y en las venas. ¿Cómo se van a activar? Se van a activar por la noradrenalina y por la adrenalina. ¿Qué van a provocar? Van a provocar una vasoconstricción. ¿Qué provoca esto? Pues disminuye el flujo de la sangre en los órganos. El otro tipo de receptor que tenemos va a ser los receptores beta, que van a estar ubicados en corazón y en las arteriolas. ¿Cómo se van a activar? Pues igual por noradrenalina y por adrenalina. Aquí van a provocar un efecto de aumento en la frecuencia cardíaca. No van a provocar un efecto de vasoconstricción, sino un aumento. Que provoca un aumento en la frecuencia cardíaca, va a provocar un aumento en el volumen sistólico y un aumento en el gasto cardíaco. Mientras que en las arteriolas va a provocar que aumente la circulación. Ahora, vamos a tener también los receptores M, que van a estar ubicados en el corazón, en terminales nerviosas, en las arteriolas. ¿Cómo se van a activar? Estos receptores muscarínicos van a ser activados por acetilcolina. ¿Qué van a provocar? El primero va a provocar lo opuesto de los receptores beta. Es decir, que van a disminuir la frecuencia y el gasto cardíaco, mientras que los muscarínicos 3 van a provocar una vasodilatación por medio de óxido nítrico. ¿Esto qué va a hacer? Va a aumentar la circulación coronaria, va a causar una congestión o erección, va a aumentar la circulación muscular. Bueno, entonces, como control neurohormonal, los mecanismos neurohumorales regulan la presión arterial y el volumen sanguíneo para asegurar un riego adecuado de todos los órganos del cuerpo. Los neurotransmisores de norepinefrina y acetilcolina van a tener acción como vasoconstrictor y vasodilatador.
El reflejo varoreceptor es un reflejo integrado que permite corregir los cambios en la presión arterial, el cual va a variar principalmente el gasto cardíaco y la resistencia periférica al paso de la sangre. Cuando la presión arterial se eleva, las paredes de las arterias carótidas y aorta se distinguen. En consecuencia, los varoreceptores se activan y empiezan a enviar señales a través del nervio de Hering, los nervios glosofaringios y por el nervio vago, hacia el núcleo del tracto solitario situado en el bulbo raquídeo. Y la adrenalina y la noradrenalina van a incrementar la contracción y la fuerza en la actividad cardíaca. Con esto terminamos la primera parte del sistema cardiovascular.